Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Muy buenos días, son ya las 8:06 de la mañana. Les damos la bienvenida a Ampliación de Noticias. Fernando Caraballo y Mávila Huertas, estamos con ustedes al inicio de una nueva semana. Y abrimos este día, Fernando, con información que llega desde Colombia, porque el día de hoy, lunes 7 de agosto, se cumple exactamente un año desde que asumiera la presidencia de ese país Gustavo Petro. Y celebra, o conmemora, mejor dicho, un año en el gobierno en medio de una situación que, como ustedes saben, se ha tornado muy difícil, especialmente en los últimos días, debido a las imputaciones que hay sobre su hijo y a las declaraciones que éste ha hecho sobre ingreso de dinero producto del narcotráfico a la campaña electoral de este primer presidente de izquierda en Colombia. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven y nos siguen en las redes digitales. Efectivamente es un tema muy grave lo que se ha revelado en días pasados respecto a la campaña electoral con la que ganó Gustavo Petro. Sabemos que las campañas vienen siendo en América Latina y en otras partes del mundo la brecha por lo que entra en la corrupción. Pero además, en este caso no solamente se trata de un enfrentamiento ilegal, sino de plata proveniente del narcotráfico. Esperemos por eso que la justicia sea rigurosa y totalmente independiente para que deba caer quien caiga. A esta hora de la mañana, 8:07, nos atiende desde Bogotá el periodista Néstor Rosania, periodista de investigación en conflictos armados, columnista de varios medios en su país y director de @periodismo de conflictos. Muy buenos días, Néstor, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos el día de hoy. Buenos días, un saludo para los dos. Bueno, evidentemente lo que queremos preguntarte es cuál es la situación el día de hoy en medio de este escándalo que se ha suscitado. ¿Cómo conmemora, cómo recibe este primer año? Me imagino que no muy bien, pero tú nos ofrecerás seguramente mayores detalles. El presidente Gustavo Petro y Colombia, por supuesto. Vale, hay como una evaluación general que tiene tres grandes puntos. Lo primero, pues, es la primera vez que un gobierno de izquierda llega en Colombia al poder. Se tenía demasiadas expectativas después de más de 20 años continuos del uribismo en el poder. Entonces era como, digamos, como el primer elemento, si realmente Gustavo Petro iba a hacer el cambio que prometía y el cambio desde la izquierda. Lo segundo, ese cambio Gustavo Petro lo planteó en unas reformas estructurales en los temas más delicados para los colombianos, que es el tema de la salud, la educación, la pensión. O sea, eran las grandes reformas, incluida la reforma agraria que fue parte del proceso de paz con las FARC, uno de los puntos más importantes. Entonces, en un año que fue muy rápido, maratónico, Petro intentó pasar todas las reformas en la primera legislatura. De todas las que intentó pasar, se le cayeron la gran mayoría están caídas o algunas están en una posición difícil. ¿Y es por qué? Fundamentalmente porque para que esas reformas pasaran, los partidos tradicionales casi que le ponen un peaje a todos los gobiernos, un peaje burocrático donde lo de siempre, ¿no? Entonces, yo te pongo los votos en el Congreso, pero me tienes que dar puestos, ministerios, etcétera, etcétera. Y un gobierno pues que nunca había tenido el poder no supo manejar eso, a lo que le llaman gobernabilidad. Conclusión, el segundo punto, las reformas pues no le han pasado y eso fue como un golpe para su imagen. Y lo tercero, lo último, pues todos estos hechos alrededor de la campaña, la corrupción, el hijo, el escándalo. Ahora el hijo terminó diciendo, bueno, es que sí entró la plata, pero él no sabía. La ex cuñada también está diciendo más o menos lo mismo, etcétera. Entonces, pues termina el año como en una bomba política por el tema del escándalo de la corrupción. Pero Petro lo que ha alcanzado a decir es que él va hasta el año 2026, 7 de agosto, y que se adelanten las investigaciones, pero que él va a seguir en el puesto. Sí, Néstor, buenos días. Pero que él pueda hacer reformas requiere de negociaciones con otras fuerzas políticas en el Congreso. ¿Y cómo han reaccionado esas otras fuerzas, algunas de las cuales llamaron a votar por él en la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cuántos apoyos institucionales, partidarios pierde con las revelaciones que hay hasta ahora, que no son todavía definitivas, pero son suficientemente graves, ¿no?
Sí, digamos que el Congreso se divide en tres grandes áreas. Una de izquierda, el pacto histórico de donde él viene, al cual se le sumaron diferentes partidos pequeñitos, incluidos los votos de las FARC, que no son muchos, de los antiguos FARC, que hoy se llaman comunes, partidos más de centro. Ahí se creó un bloque, digamos, de centro izquierda, que ha sido, digámoslo, leal obviamente a la figura del presidente. Del otro lado está la oposición liderada por el expresidente Uribe, el Centro Democrático y una derecha dura que la representan ellos. Pero en la mitad quedaron gravitando partidos que han sido más bien, digámoslo, como de la clase política tradicional, incluido el Partido Liberal, el Partido Conservador, que ya ni siquiera representan una de las esquinas ideológicas de derecha e izquierda, sino que se han ido yendo al mejor postor. Entonces ha llegado gobiernos de derecha, ellos se recuestan para allá, ahora llegó uno de izquierda, se recuestan para el otro lado, y casi que se les ha visto una posición muy, muy burocrática de ir en la campaña presidencial hace un año largo, iban de candidato en candidato a ver quién les ofrecía más o menos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Petro cuando llegó hoy hace un año? Se reunió con esos de la mitad indecisos, o más bien burocráticos, y les empezó a ofrecer y armó un bloque muy grande porque creó lo que llamaron la aplanadora aquí en Colombia. O sea, quedó con un respaldo grande para pasar sus reformas. Pero en el camino le empezaron a exigir más y Petro lo que terminó fue peleando con ellos y ese apoyo de esos partidos liberal, conservador, partido de la U, etcétera, se empezaron a bajar del bus. Claro. Conclusión, antes del escándalo ya había perdido gran parte de esa gobernabilidad, digamos, de esas alianzas, y ahorita con el escándalo los de las alianzas dijeron, bueno, por eso fue que nos bajamos. Pero ahora, en el fondo, todo el mundo sabe que esos partidos de la mitad están a la expectativa que si les ofrecen un ministerio o cargos diplomáticos, etcétera, vuelven y se suben al bus del gobierno. Sí, bueno, hay algunos puntos en común con lo que ocurre en el Perú. Tú has tocado algunos temas claves, estas alianzas que la verdad apenas penden de un hilo y de negocios o de negociaciones inmediatas en el poder. La gestión desde el gobierno ha tenido algunos inconvenientes y eso nos recuerda también a lo ocurrido aquí durante el primer gobierno de izquierda de Pedro Castillo. Ahora, ¿cómo avanza, por otro lado, el plan de paz total que había emprendido el presidente Petro? Que ese sí es un tema absolutamente colombiano. Sí, la paz total, como para explicarle a los oyentes, tiene como dos partes. Bueno, lo primero es que Juan Manuel Santos siempre hablaba de la paz en Colombia como un todo cuando se hizo la paz con las FARC, y todos los analistas en temas de conflicto decíamos, pues evidentemente no es verdad, porque al lado está el Clan del Golfo, que eran los antiguos paramilitares, al lado está el ELN, la antigua guerrilla, que tampoco está en el proceso, y hay un montón de grupos armados que no están ahí. Solo vamos a hacer la paz con el grupo más grande, eso sí, pero no es el único. Entonces se hace la paz con las FARC y pues se concluyó lo que todos sabíamos, que no había paz en Colombia y que la guerra continuaba por una cantidad de otros grupos. Entonces Petro lo que dice es: voy a construir un concepto macro que se va a llamar la paz total, porque no solo voy a llamar al último grupo que me queda de guerrilla, ¿no?, en esa lógica guerrillera izquierda y derecha, sino que va a empezar a llamar a todos estos grupos disidentes o nuevos grupos que han salido, que ya no les interesa la política, ya no están en una lógica marxista-leninista, sino están en una lógica de lo que se llama portafolios de economía ilegal. Quiere decir, lo que se quieren apoderar ya ni siquiera solo es del narcotráfico, sino de la minería, etcétera. Entonces Petro creó un concepto que se llama la paz total, que tiene dos líneas. Una, crea un proceso de paz para el ELN, y les da un estatus político y tienen derecho a llegar al Congreso y todos los beneficios que tenían las FARC. Y el segundo camino se llama acogimiento a la justicia. Ahí se van a meter todas esas bandas nuevas, disidencias, etcétera, que ya no tienen posibilidad de llegar al Congreso ni estatus político, sino simplemente lo que van a hacer es rebajar la pena para que se puedan entregar. Eso es la paz total. Con el ELN, en el camino 1 va avanzado, y en el camino 2 no le ha quedado muy difícil, porque esas bandas ganan mucha plata y no les interesa meterse a la legalidad. ¿Qué es lo que sabemos, por favor? Nos queda poco tiempo, por el tema concierne al Perú también. ¿Qué es lo que sabemos sobre esos supuestos donantes de la campaña electoral que habrían obtenido dinero en relación al narcotráfico?
La fiscalía ha soltado cosas como a cuentagotas. Pues las tres cosas que se saben es que primero era que Nicolás Petro pedía plata para la campaña del papá y él se quedó con buena plata de eso. Él nunca reportó eso y se gastó la plata en cosas de él. Lo segundo es que habían unos ex narcotraficantes, de por si uno ya cumplió la pena en Estados Unidos y quiere aspirar hoy a un cargo público en Colombia, que fue uno de los donantes y que esa plata tampoco fue registrada a la campaña, sino que compraron cosas para la plaza pública, etcétera, etcétera, que Nicolás Petro y ellos manejaban esa plata en efectivo, nunca la ingresaban y lo que les digo, gran parte se la quedaban ellos o compraban cosas. Y lo tercero, pues que dice lo que la fiscalía ha dicho y Nicolás Petro ha dicho públicamente, es que el papá no sabía y que él era el que manejaba todo ese tipo de negociación. Ahora, hay como confusiones, no es muy claro porque la ex esposa de Nicolás Petro dice una cosa, Nicolás Petro dice otra, la fiscalía saca otra, entonces todavía estamos como en un mar de confusión de declaraciones. Es el inicio de una historia que parece todavía tiene para largo. Te agradecemos muchísimo, Néstor, que hayas estado con nosotros el día de hoy, comentándonos cuál es la situación del presidente Petro cuando se cumple ya un año de su presencia en el poder. Muchísimas gracias.